Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 26 de abril, en la segunda semana del tiempo de Pascua. Hoy recordamos en la liturgia de la iglesia a San Anacleto, también conocido como Cleto. Fue el papa número 3 de la iglesia. Su pontificado se desarrolla en algunos años de paz. Pero luego con el emperador Domiciano comienzan las persecuciones a los judeocristianos por razones financieras, porque las grandes obras públicas de Roma habían afectado la economía. A Anacleto se le atribuye también la disposición que prohibía a los hombres de iglesia usar los cabellos largos. Se le menciona en el canon 1 de la plegaria eucarística. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Anacleto. Hoy tomamos en la liturgia de la iglesia el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es importante saber que en el tiempo de Pascua las actitudes de todo cristiano deben ir enfocadas a la persona misma de Cristo, que murió y resucitó para salvarnos de la oscuridad del pecado en nosotros y para darnos la vida eterna, la esperanza de la salvación. Hoy llama la atención también porque en la primera lectura contemplamos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 y es como una segunda narración después del texto de Hechos 2:42, que sería la primera. Esta de Hechos 4:32 es como la segunda narración de aquella descripción de las primeras comunidades cristianas. ¿Y qué nos dice la primera lectura de hoy? Que todos como multitud tenían un solo corazón y una sola alma. Todos los bienes los poseían en común y los compartían entre todos. Vean ustedes qué importante. Compartían los bienes. ¿Cuál es la característica de la primera comunidad o primeras comunidades cristianas? Primero, una comunidad orante. Lograron entender lo que Jesús les enseñó al hacer oración en todo momento y sobre todo en comunidad. Si tú perteneces a un grupo, movimiento, hermandad, pastoral, comunidad, pues ora en comunidad. Es una riqueza hacer oración comunitaria. Segundo, pues también son personas de mucha fe que han creído en Jesús porque se han encontrado con Él. Una persona que cree en Dios solo por oídas, de manera teórica, porque le han contado, evidentemente no va a tener consistencia en su alma y en su vida. Pero alguien que ha abierto su corazón a Jesús y que se ha encontrado de manera viva, cercana y personal con Él, no puede sino transformar su vida. Jesús es lo que hace, transforma nuestra historia, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Otro tercer punto, vivían la fraternidad desde la caridad cristiana. Vivir la caridad no es fácil y se nota cómo esta comunidad cristiana vivía también la fraternidad. Y por eso Jesús en todo momento pide que se amen los unos a los otros como Él nos ha amado.
Amarnos, pues no es fácil. Y también aquella comunidad cristiana amaba no solo a los suyos, amaba a todo el mundo, incluso a aquellos que les atacaban, aquellos que en los primeros siglos del cristianismo los perseguían. Y a los que siguen persiguiendo a la iglesia. No podemos atacar a otras comunidades o a otras religiones simplemente porque se nos antoja, no. Al contrario, debemos de orar por ellas, debemos de pedir por su conversión. Por eso es que en el mundo católico recibimos, sobre todo en Latinoamérica y en Guatemala, que no es la excepción, tantas, pues por así decirlo, tantos golpes, ¿sí? Tantas indirectas y también pues tantas dificultades con respecto a las sectas protestantes. Así es que viven atacando constantemente a la Iglesia católica, como si nosotros les hubiéramos hecho, pues no sé, algún mal tan duro y tan difícil, pero no es así. Y por eso las primeras comunidades cristianas se identificaban por amar, no por odiar, no por pelear, no por dividir. Y por eso las actitudes cristianas deben ser siempre buscar el amor, el perdón, la misericordia y la paz. Esa es la doctrina cristiana, es lo que Jesús nos enseña, incluso después de su resurrección. Bueno, son algunos de los aspectos que vivían las primeras comunidades cristianas, como nos lo describe hoy la primera lectura. Y también pues eran comunidades que se proponían evangelizar, servir al prójimo, evangelizar en la misión, y que se comprometían con el Señor. Ojalá que tú y yo nos comprometamos en la evangelización en nuestras comunidades. Y claro, hoy Jesús tiene un diálogo muy cercano e íntimo con Nicodemo. Nicodemo pertenecía al Sanedrín. En el Sanedrín estaban distintos grupos: los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, los ancianos del pueblo, entre otros grupos. Bueno, y precisamente Nicodemo pertenece a un grupo de estos. Y Jesús se pone a hablar con Nicodemo y habla sobre renacer de lo alto. Es la segunda parte del diálogo que tiene sobre el bautismo. En los versículos 1 al 6 habla del bautismo. El que no nazca de nuevo por el Espíritu Santo no podrá entrar en el cielo, le dice Jesús al inicio. Y hoy es la segunda parte: tienes que renacer de lo alto. Y Nicodemo pregunta: ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le contesta: tú, siendo un maestro de Israel, no sabes esto. ¿Cómo es posible? Y Jesús le dice precisamente: dar testimonio de lo que vemos, de las maravillas de Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Incluso Jesús le adelanta a Nicodemo de cómo el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Cristo el Señor, tiene que ser levantado, tiene que ser puesto en una cruz para la salvación de todos. Jesús nos sigue salvando, Jesús nos sigue enseñando como le enseña a Nicodemo, Jesús nos sigue mostrando el camino como se lo muestra a aquel maestro de la ley. ¿Y cuál es el camino más seguro para Dios? La santidad, para llegar al Señor. Sí, el camino de la fe, el camino de la paciencia, el camino de las virtudes, de la esperanza, de la caridad, del amor fraterno, el camino del perdón en todo momento, el camino de la paz en medio de una sociedad tan violenta. Así es. Veamos entonces cómo estamos actuando. ¿Estaré siguiendo el camino y la propuesta de Cristo o me estaré desviando de esa propuesta para la vida eterna? Te dejo esa inquietud en el corazón. Ve cómo estás viviendo en casa, cómo están tus relaciones interpersonales, cómo estás con tus hijos, con tus padres, con tu esposo o tu esposa. ¿Estás viviendo estas virtudes desde tu núcleo familiar, desde tu metro cuadrado, en el trabajo, en la misma iglesia, en el grupo de tus amigos, en tu círculo de amistades? ¿Cómo estás viviendo las virtudes de Jesús resucitado? Las virtudes evangélicas a las cuales estamos llamados a vivir, y de esa manera pues estaremos abonando, por así decirlo, la vida eterna. Bueno, te dejo con esa inquietud. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Comparte este audio y pues por favor no dudes siempre estar atento a lo que dice la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana.